Nos da mucho gusto estar aquí en el Senado de la República, en esta conferencia de prensa, en este día un poco complicado, dado que no hay muchas actividades, pero queremos comentar que hay asuntos importantes pendientes en el país para que se vayan atendiendo, se vayan resolviendo, que tienen que ver con un grave problema, que es este problema de la lucha contra la corrupción. Por eso hoy los convocamos a luchar, a informarles sobre esta lucha que también vamos a dar, así como hemos dado la lucha a favor de las mujeres, así como hemos dado la batalla a favor del campo, del medio ambiente, del agua, del derecho humano al agua, del derecho humano a la alimentación. Hoy vamos a hacer comentarios sobre esta batalla que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Tenemos situaciones muy particulares que tienen que ver con el tema de la corrupción, y que es importante para los mexicanos que se aclaren y que se hagan investigaciones a fondo. Por eso pareciera que se tiene un expediente contra Alejandro Moreno, y que ese expediente está saliendo en pausas en el país. Alejandro Moreno, que es dirigente nacional del PRI y es diputado federal. Alejandro Moreno, del que se han estado filtrando situaciones de la corrupción en la que él ha participado, o en la que él se ha visto involucrado, o de la cual él forma parte. Para desviar la atención de los problemas de la corrupción en la que él ha estado involucrado, en la que él ha participado, pues le echa la culpa o delata o plantea que lo que está pasando es un gran problema de persecución política, de hostigamiento, de que hay mala fe hacia él, porque votó en contra de la reforma eléctrica. Sí votó en contra de la reforma eléctrica y es un traidor a la patria, o es un vendepatrias, porque votó en contra no nada más de la reforma eléctrica, sino de reformas y de cambios importantes que el país necesita hacer para ponerse de pie. Pero lo que atrás de eso se esconde es una verdadera riqueza que es inexplicable para los mexicanos. Alito Moreno ha presumido con soberbia y prepotencia los millones de dólares y pesos mexicanos en diferentes predios a precios irrisorios, como son los lados laterales de la gran mansión que construyó, donde tiene ahora su residencia. Esta es su residencia. Es enorme la casa en la que él... Esta es la parte donde él vive, la portada, la entrada de la casa, pero la casa es todo esto. Son hectáreas de terrenos construidos. Entonces, hay un problema de que es inexplicable la riqueza que él posee. En esa casa, donde presume públicamente el desvío de 12 millones de pesos, eso él simplemente lo tiene en las salas, en el comedor de su casa, en los cuadros de lujo, con pintores como Picasso, Toledo, con un costo mayor de los 30 millones de pesos, nada más de los puros cuadros de pintura que tiene él en su casa, solo en los puros cuadros de pintura. La extravagancia son testigos de los campesinos. Ahí en su casa tiene una colección de carros, de vehículos, desde Ferraris, 12 vehículos de lujo, de millones de pesos cada vehículo, que es inexplicable que una persona normal,
con un ingreso modesto, como él ha tenido, pueda tener esos bienes y esas propiedades. Las extravagancias son testigos los campechanos, ya que con soberbia les compró a sus vecinos. Toda la ciudadanía es testigo de que a diario ven el fraccionamiento de Ciudad del Carmen propiedad de él. O sea, se ha dedicado también a construir fraccionamientos de lujo en Campeche, en Ciudad del Carmen, pero también en Tulum, construyendo fraccionamientos de lujo, al margen del penthouse que tiene en Cancún, del penthouse en que vive aquí en el Distrito Federal, en Miami y en el extranjero, de yates en Campeche y yate en Cancún, aviones que posee él, que tiene actualmente resguardados ahí en Chiapas, aviones personales de él, que son parte de esa gran riqueza que él posee. Y su relación con las factureras, que son operadas a través del que fue el rey de las factureras en el país, un oaxaqueño que se llama Sergio Castro, que es su lavador de dinero y que es su principal prestanombre de Alito Moreno. Todos con factureras que son operadas por el que sale hablando Rolando Sebastián y Carlos Torres, operadores de toda la riqueza de Alejandro Moreno. La riqueza de él, para que nos demos cuenta, está en nombre de su madre, que nadie se puede explicar cómo su madre tiene tanta riqueza, y en nombre de su hermano, que en tiempos del PAN inicialmente y después con Peña Nieto, primero su hermano fue el contralor de Pemex, con Lozoya. Él era el responsable de vigilar el manejo del dinero de Pemex, y su hermano, el contralor de Pemex, con Felipe Calderón, porque era muy amigo, en el fondo, Alito siempre construyó una gran amistad con Camilo, el panista que estuvo en gobernación, y Camilo lo puso a su hermano en la Contraloría de Pemex, y Peña Nieto lo ratificó en la Contraloría de Pemex. Desde ahí se hicieron los grandes negocios, de la cual él también fue beneficiado, pero aparte el hermano es uno de los prestanombres principales del propio Alito Moreno en la investigación que se debe de hacer. Desafortunadamente, involucrados sus familiares en primer grado, que de ser gentes modestas a la luz pública, hoy de un estado pequeño como Campeche se convirtieron en uno de los 5 personajes más millonarios del estado, con superlujo de mansiones y fraccionamientos. Por eso pedimos hoy una auditoría, una investigación a la Auditoría Superior de la Federación y a la UIF, que se audite su declaración patrimonial, ya que su riqueza se realizó en 10 años, ya que después de ser un simple regidor, se convirtió en uno de los hombres más millonarios, con coches de colección, relojes, la colección más grande de relojes, cuadros y pinturas, una de las más grandes que hay en el país. Está la luz pública del Estado, lo saben los campechanos, lo acabamos de ver hace unos días, la gran traición a su amigo, quien fue el que lo llevó al poder, el senador Manuel Velasco Cuello, que ahora Manuel Velasco Cuello dice y plantea con mucha objetividad que Alejandro Alito es el Caín por la traición que le hizo a él y que le ha hecho a muchos priistas, porque Alito traicionó a Madrazo, que fue el que lo hizo líder nacional de las juventudes del PRI, fue el primer escaño que él escaló después de ser prácticamente porro universitario de la Universidad de Campeche. Después Manlio lo hizo diputado federal y lo hizo senador de la República, y después Peña Nieto lo hizo gobernador. A los 3 ha traicionado Alito. Ese es, y ahora pues traiciona al que era su hermano, a Manuel Velasco Cuello. Entonces ha construido su poder a base de la traición y a base de la corrupción que actualmente posee. Esa es la ficha, quien lo hace lo traiciona. Su estirpe es la traición que hoy le toca a la Fiscalía destapar. Sergio Castro
lo financia a cambio de protección. Es su socio y es uno de los factureros más grandes que existen en México, originario de Oaxaca. Por eso la residencia de él, el exgobernador de Campeche y dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, construyó en 2 años una residencia con un valor de 46 millones de pesos, cuando en el mismo lapso apenas reportó ingresos por 5 millones de pesos de acuerdo a su declaración patrimonial. La casa de Alito Moreno está ubicada en la zona escénica de las playas de Campeche, sobre terrenos que el PRIista adquirió entre 2002 y 2015, cuando fue diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional. Alito compró 13 predios que en conjunto tienen una extensión de 7,000 metros cuadrados, cerca de 1 hectárea, en el desarrollo residencial Lomas del Castillo, una de las zonas de más alta plusvalía en la zona, y en la que el metro cuadrado cuesta cerca de 3,500 pesos el puro terreno. Entonces, pensamos nosotros, Alito Moreno fue gobernador de Campeche entre 2015 y 2018. En ese lapso declaró que obtuvo ingresos por 1,184,000 pesos al año, además de que por otras actividades logró ganancias por 4,122,000 pesos. En su declaración patrimonial de 3 de 3, el PRIista informó que compró esos terrenos a un precio mucho menor, de entre 595 y 1,645 pesos por metro cuadrado. Es decir, en total asegura que se embolsó 6 millones de pesos por el terreno que compró. Alejandro Moreno vivió en un fraccionamiento residencial Resurgimiento, cercano al malecón, en la colonia Montecristo, además de un edificio de la Comisión Federal de Electricidad, en una casa de 3 habitaciones, 3 baños, con 210 metros cuadrados de construcción y 228 metros de terreno. Son parte de los bienes, defender sus privilegios y no defender él, en el que el candidato es Esteban Villegas. Esteban es el candidato. En ningún otro estado del PRI, como PRI, tiene posibilidad alguna de ganar como partido con un personaje, hasta ser un personaje que se ha enriquecido a costa de la función pública, de los espacios de poder público que ha tenido en su vida y que los ha usado para acumular grandes fortunas. ¿Cómo se explica uno penthouse en Miami y en Estados Unidos, en Cancún, en la Ciudad de México? Yates, aviones, carros de colección, cuadros, casas, si no es a base de la corrupción. Por eso nosotros planteamos que debe hacerse una investigación por la UIF y deben de investigarse, porque su relación de él es fundamentalmente con los factureros. Sergio Castro es el maestro, es el rey de los factureros, el que empezó con este trabajo de los factureros, que también deben de ser investigados, y que Alito y ellos lo ayudaron a salir de la cárcel, a liberar la cárcel, cuando ya había órdenes de aprehensión, a cambio de asociarse y de prestarle servicios a ellos personalmente para poder transitar. Entonces, hoy tenemos este tema que es muy importante, y otro tema que es importante también que queremos comentar, es el caso. Nosotros les habíamos dicho a ustedes que en el caso de Aguascalientes hay una maestra que participa en este movimiento, en este movimiento por la ley vicaria, que es una maestra de educación especial que da clases. Ella vive en Aguascalientes y da clases en Calvillo, que estuvo viviendo 8 años de su vida con Alejandro Millán Delgadillo, que es miembro de un despacho también de factureras, pero que esta facturera es del PAN. O sea, el PAN también, para hacer negocios, hizo sus propias empresas factureras. También vamos a pedir que se investigue este tema. A esta muchacha, a esta persona, a esta maestra, él le quitó a su hijo. Y después, no satisfecho con quitarle al hijo, pidió la pensión alimentaria. Una maestra que gana 8,000 pesos al mes, le quitan la mitad de su salario para el niño, para el esposo, para el dueño de la facturera que opera para los gobiernos del PAN en todo el país. Una facturera que tiene oficinas en 10 estados del país,
¿no? Alejandro Millán, que nació él en Aguascalientes, pero que vive ahora en Monterrey y vive en Estados Unidos, porque se han dedicado a comprar casas y yates, aviones, para viajar al extranjero y para moverse aquí en la Ciudad de México. Tienen oficinas, como decía yo, en León, en Guadalajara, en Torreón, en Veracruz, en Polanco, en San Luis Potosí, entre otros estados. Aquí están las listas de las empresas factureras que usan para dar facturas a los gobiernos del PAN, ¿no? Documentan 100,000 despensas y entregan nada más 1,000 despensas. Documentan servicios o prestación de asesorías de millones de pesos para únicamente darle la vuelta el dinero y entregárselo a los dirigentes del PAN. Ahí está involucrado desde el presidente del PAN hasta los gobiernos del PAN. Hoy el PAN tiene posibilidades de ganar únicamente en Aguascalientes. Una candidata que fue conocida como Tere Moches y que está involucrada también. Por eso este personaje empezó su vida creando estas consultorías, y por eso conoció a esta muchacha, porque vivió en el estado de Aguascalientes. Él es originario de Aguascalientes, ahí vivió. Hoy vive aquí en la Ciudad de México, vive en Monterrey y vive en Texas, Estados Unidos. Entonces nosotros lo que vamos a plantear también es que se investigue la triangulación de facturas, la emisión de pagos, y todo este desvío y lavado de dinero que se ha llevado a cabo a través de las empresas factureras, para que los políticos se enriquezcan y para que el dinero público sea usado en la política para comprar votos, para comprar voluntades y para ganar las elecciones. Hoy las elecciones, gracias a un presidente de la República que tenemos, que es Andrés Manuel López Obrador, se busca que las elecciones respeten la voluntad del pueblo. Todavía hay muchos problemas, ¿no? Ayer yo estuve en el cierre de campaña de Américo Villarreal, ¿no? Pero con un cabeza de vaca que tiene en su nómina, que trabajan para él, gente como el ex senador Roberto Gil, que es el que le cabildea en la corte, gente como Diego Fernández de Ceballos, que también le cabildea en la corte, gente como Antonio Lozano Gracia, como Fauci Hamdan, como Más Cortázar, que es su responsable de comunicación social del gobernador Cabeza de Vaca. Por eso la batalla con Cabeza de Vaca no ha sido tan fácil, porque todo el viejo grupo de poder que tenía el PAN es el que está detrás de Cabeza de Vaca, porque con los millones y millones de pesos de la corrupción de Tamaulipas y con los vínculos con la delincuencia organizada, con el huachicoleo y con todas las actividades que se realizan, tienen posibilidades de pagarles a estos grandes despachos que tiene el PAN para atender a sus gobiernos, donde está Diego Fernández Ceballos, Antonio Lozano Gracia, Fauci Hamdan, Roberto Gil, Max Cortázar, que fue el responsable de comunicación y de imagen de Felipe Calderón, y hoy es el que hace los contratos de Cabeza de Vaca con Milenio. Hoy la nota de Milenio y ayer en la televisión fue claro, siempre protegiendo a Cabeza de Vaca y tratar de mantenerle una imagen positiva a Cabeza de Vaca. El primer abogado de Cabeza de Vaca fue Aguilar Sincer, para protegerse contra el desafuero. Javier Lozano, sabemos lo que cobran estos despachos para defenderlo a uno. Entonces, Cabeza de Vaca, estos son sus cabildeadores en la corte. Por eso la corte, varios de los ministros que están ahora en la corte fueron puestos por ellos mismos. Son los que manejaban la corte siempre. La gente del PAN, como Diego Fernández, Antonio Lozano Gracia, Fauci Hamdan, que son los que han manejado a muchos de los ministros de la corte. Hoy este grupo está detrás de Cabeza de Vaca. Por eso la batalla con Cabeza de Vaca en el terreno jurídico. ¿Quién sacó el amparo a favor
de cabeza de vaca, o quién ha ayudado para que no salgan las cosas o no se haga justicia en el caso de cabeza de vaca, ¿no? Son abogados que ellos pusieron. El juzgado de distrito de Tamaulipas aquí están las empresas factureras. El juez de distrito que hizo el amparo para proteger a cabeza de vaca es un juez de distrito que fue puesto por ellos como grupo que durante muchos años siempre se dedicaron a poner jueces de distrito y a controlar el Poder Judicial Federal, y que hoy usan ese Poder Judicial Federal para protegerse, para ampararse en contra de los decretos de Andrés Manuel, a favor de las empresas que se han dedicado a saquear a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y hoy esos jueces fueron los que le dieron inicialmente el resolutivo a favor de un juzgado de Monterrey, a favor de ellos, para que presidente cabeza de vaca evitara, y esa resolución es la que ahora está en la Corte por resolverse. Eso es lo que está en la Corte ahora por resolverse, si procede lo que hizo el juez de distrito, que hoy está en revisión, para revisar el tema constitucional o no. Entonces nosotros decimos, hoy se requiere hacer un cambio, hoy necesitamos que esa vieja clase política que sí va a defender sus privilegios, la corrupción y la impunidad en la que han vivido, hoy se requiere acabar con ella. Por eso nosotros vamos a proceder a presentar las demandas correspondientes ante la Fiscalía. El próximo martes tenemos cita con Alfredo Higuera, que es el fiscal de la Siedo, para pedirle que investigue el caso de los factureros del PAN, que investigue todo el tema de los factureros que están aliados con Alito Moreno, y que investiguen el tema, porque el tema de las facturas, de los factureros, es un delito grave que merece la atención del gobierno federal para acabar con los principales problemas que tenemos en el país. ¿Qué se dedicaban a hacer el PRI y el PAN? A hacer empresas factureras para tener dinero, para enriquecerse sus principales dirigentes, y para usar ese dinero para corromper la política y para seguir avanzando y obteniendo más cargos del poder público. Hoy eso se acabó. Por eso hoy vamos a dar el paso a acudir ante las instancias de la Fiscalía General de la República para que se actúe con energía en contra de estos personajes que tanto daño le han hecho al país y que son impresentables en la vida pública, porque todos saben el gran daño que le han hecho a México. No sé si hay alguna pregunta. Sí, senador, le pregunta Araceli Velázquez del Canal del Congreso. Senador, buenas tardes. Ante los estragos que ha hecho el huracán Ágata en Oaxaca, ustedes como senadores, ¿cómo van a apoyarlo, ya que no existe ahora el Fonden? No existe el Fonden, pero existe Protección Civil. Hace unas semanas en Zacatecas vivimos una granizada muy fuerte que afectó a muchos agricultores y a mucha gente de los municipios de Río Grande, Sombrerete, Nieves, Miguel Auza, Juan Aldama y Villadecoso, y Cañitas de Felipe Pescador. Y fue Protección Civil a apoyar a la gente que había tenido daños en sus casas y daños en sus cosechas. O sea, los apoyos deben darse por parte de Protección Civil. El gobierno federal tiene una instancia y hay un presupuesto en Protección Civil para atender. ¿Qué es lo que se hizo? Pues en vez de tener un organismo que es el responsable, que es Protección Civil, y tener un Fondem, otro organismo, y tener más organismos y más organismos, donde el presupuesto del gobierno se iba en el gasto corriente, hoy lo que se está planteando es que las funciones las jueguen las instituciones que para eso fueron creadas. Y Protección Civil, su tarea es esa, es atender los daños que son ocasionados por cuestiones climáticas y de medio ambiente, como son los ciclones, como son las lluvias en algunos lados por las inundaciones, como son las granizadas,
o como son las sequías también en otros lugares, como es el caso de Sonora. Entonces, esa es la tarea de Protección Civil y nosotros vamos a hablar con la gente de Gobernación para que se atienda. Yo fui el domingo pasado a Oaxaca, el día que se anunciaba que el ciclón iba a entrar precisamente por Huatulco. El vuelo en que yo iba a ir a Oaxaca a acompañar a mi compañero senador Salomón Cruz, que hoy aspira a ser gobernador del estado, fue suspendido el vuelo. Pero me fui a Puerto Escondido y de Puerto Escondido por tierra me fui hasta Juchitán y a la zona del Istmo. Entonces, conozco la región, conozco la zona. El ciclón no terminó de llegar, ¿no? Hoy entra el ciclón, empieza a generar daños, tenemos comunicación con la gente de Oaxaca y vamos a intervenir con el gobierno federal, con Gobernación, para que atienda este tema. Ok, y por otra parte, si va a participar, si prevé su participación o la de algún senador en el Parlamento abierto que se va a llevar en Cámara de Diputados sobre violencia vicaria. Vamos a participar, ya recibimos la invitación de la diputada Claudia, que es una de las promotoras, que ella precisamente, ayer estuve yo con ella platicando, ella es originaria de Reynosa, Tamaulipas, y vamos a participar en este foro, en este Parlamento abierto sobre la ley vicaria que se va a llevar a cabo en los próximos días, ahora que entre en el mes de junio en la Cámara de Diputados. Entonces estamos atentos para atender esos temas también. Ok, y dentro de los temas pendientes que se van a retomar ya pasando las elecciones, ¿qué podría comentarnos? ¿Cuáles son algunos de los temas? Bueno, hay varios, está actualmente, seguramente después de la elección del 5 de junio, el tema que va a estar en la mesa del debate nacional va a ser el tema de la reforma electoral que planteó el presidente. O sea, entendemos que hay otros temas, pero que ahorita, dado que la iniciativa del presidente es iniciativa preferente, es una iniciativa que requiere la atención del Congreso para resolverse lo más pronto posible. Ok, gracias, senador. Muchas gracias. No tendríamos ya más preguntas registradas, señor senador. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos.